Bien, muchachos, buenas. A ver si ya podemos continuar con el estudio de lo que son los desplazamientos y espacios. En clase pasada nosotros hemos venido estudiando lo que son los conceptos de desplazamiento y espacio. Luego pasamos a otra grabación donde trabajamos los cálculos de desplazamiento y espacio recorrido en una línea recta, ¿sí? Me refiero a este tipo de ejemplo, así como el de carrito este. Y hoy ya vamos a trabajar el cálculo y del desplazamiento y el espacio recorrido en un plano, ¿sí? Lo vamos a aplicar porque de pronto hay cierta situación en que de pronto hay que hacer algo especial. Aunque la mayoría de las veces es lo mismo que en la línea recta, pero hay ciertas situaciones en los desplazamientos en que tenemos que hacer algo muy particular. ¿Listo? Entonces, más que todo por eso es que quiero hacer de pronto este énfasis acá. Entonces aquí vemos claramente que nos tenemos que entender de que para el espacio recorrido, ante todo, pues explicarles qué es un plano, ¿no? Un plano, cuando tenemos un plano es porque tenemos un movimiento vertical y un movimiento horizontal, ¿cierto? Cuando tenemos esos dos tipos de movimientos, de que la partícula se mueve horizontal y después se mueve verticalmente, es porque está tomando movimientos en el plano, ¿ves? Acá pues vimos claramente cuando el carro o la persona se movía solamente en dirección horizontal. Quiere decir que lo hacía en una sola dirección. Pero ya aquí está tomando en dos direcciones, la dirección horizontal y la dirección vertical. Entonces, en esos casos es que se considera que es un plano. Entonces vamos a ver aquí cómo se procede para calcular el espacio recorrido según la guía. Dice que para el espacio recorrido simplemente sume cada uno de los espacios o distancias, ya sean horizontales o ya sean verticales o sean oblicuos, ¿sí? Lo que se presente. Apliquen la misma fórmula del caso rectilíneo, ¿sí? Aunque puede tomar, digamos, aquí con estos casos, pues una fórmula más directa sería simplemente sumar las distancias, ¿de acuerdo? De cada uno de los intervalos que tenga de posiciones o cambios de posiciones que tenga. Y para el caso de desplazamiento, se tiene en cuenta obviamente la posición inicial y la posición final, como usted ya sabe. Solamente nos interesa en desplazamiento lo inicial y lo terminal, o sea, dónde empieza, dónde acaba. El problema es que a veces ese vector, esa flechita, aunque la mayoría de las veces aparece horizontal o aparece vertical, en esos casos no hay problema. El problema surge cuando la flechita nos queda oblicua, ¿sí? Como en este caso, aquí vemos claramente que está oblicua, ¿sí? Y en esos casos hay que aplicar una regla muy especial de la matemática, demasiado famosa, que ustedes pues apenas ahora van a empezar a conocer. Entonces, cuando sea oblicua, pues nos va a tocar crear una figura triangular llamada triángulo rectángulo, ¿sí? Con base en esa diagonal. Uno toma la puntica de la flecha y pues traza una línea vertical, toma la colita de la flecha y traza una línea horizontal. ¿Ves? Una vertical en la puntica donde termina y una horizontal donde empieza. Y formaremos un triángulo. Ese triángulo siempre sería un triángulo rectángulo, porque aquí en este cuadrito de aquí formaría un ángulo de 90 grados. Entonces, en ese triángulo rectángulo, pues es muy especial porque un filósofo, digamos, griego, digamos, Pitágoras, fue el que lo creó, o que lo descubrió, o que lo, digamos, lo explicó por primera vez, y dijo que se puede obtener una medida de una línea, ¿sí?, oblicua, como esta, sabiendo o conociendo las medidas vertical y la medida horizontal, ¿sí ves? Vamos a darle un símbolo, porque como colocar palabras sale muy largo, vamos a darle un símbolo con una letra. Vamos a suponer que la medida vertical sea la línea B o la letra B, y la medida de la horizontal sea con la letra A, ¿sí? Entonces ahí están las dos medidas, A y B, y mira lo que dice acá. Dice que para hallar esa medida, que sería nuestro desplazamiento, se aplica esta fórmula matemática, que de pronto es nueva para ti, pero ninguna de estas operaciones para ti es nueva realmente. La fórmula sí, pero no las operaciones. Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Dice que para hallar lo que mide este vector, o sea, el vector de desplazamiento,
debo colocar raíz cuadrada de lo que me resulte la suma, ¿sí?, entre la medida esta elevada al cuadrado y esta otra medida elevada al cuadrado. Eso es lo que dice allí. Repito, vamos a sacar la raíz cuadrada de lo que me resulte la suma entre los cuadrados de cada una de estas medidas. Eso es lo que dice Pitágoras. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el caso en que nos toque esta situación así. Bien, en los demás casos, pues aplicamos la fórmula que usted conoce. Entonces, vamos a tomar este ejemplo como guía que tenemos en la hojita. Pero antes, vamos a irnos acá a la hojita, acá a la guía de la aplicación. Hagamos un recorderis nuevamente lo que acabo de decir, ¿sí? Y pues tengamos en cuenta eso, ¿sí? Conclusión, que decimos, cuando un cuerpo se mueve en el plano, ¿verdad?, es porque se mueve en dos direcciones a la vez, ¿cierto? O una que es horizontal, ¿sí?, y otra que es vertical, ¿cierto? Entonces, esa es la realidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa situación en la que tenemos esa doble movimiento. Entonces, por ejemplo, si una pelotica se mueve, digamos, de esta forma, de aquí a aquí, ¿verdad?, y luego lo hace de aquí hasta acá, ok, luego se mueve de aquí hasta aquí, y luego lo hace de aquí hasta acá. Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, si una persona, por ejemplo, una persona camina así, o sea, estoy viendo desde arriba, desde un dron, ¿sí?, y veo que la persona camina así. Camina aquí, por acá, camina, digamos, unos 20 metros. Luego por aquí baja, recorre unos 30 metros, ¿sí? Luego por aquí camina, para acá. Otros veo que son los mismos 20 metros. Luego ella por aquí baja unos 10 metros. Bien, entonces me pregunto, si la persona quedó aquí al final, ¿sí?, pregunto por dos cositas, ¿sí? ¿Cuál sería? Porque esto por aquí está en la misma dirección, ¿no? Aquí está en la misma dirección con que ya empezó. Aquí estaba la persona, aquí en esta posición. Bueno. Entonces, chicos, pregunta A. ¿Cuál sería la medida de, digamos, de la magnitud, o sea, determine la magnitud del desplazamiento, ¿sí? Y B, determine lo que es el espacio total recorrido. Bien, magnitud de desplazamiento total, total. Recuerden que total me refiero ¿a qué? Vamos a poner eso más grande, que está como muy chiquito. Eso así. Recuerden que total quiere decir que es todo el movimiento, desde que empezó hasta que terminó. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos aquí, esta personita que empezó aquí, esta es la posición inicial, y esta es la posición final, ¿no? Entonces notamos que para calcular, digamos, el desplazamiento, solución, recordemos lo siguiente. Si me preguntan por desplazamiento total, porque este es el símbolo que le doy a esto, T total, ¿cuál sería? Entonces yo veo que, como no sé ni qué es la posición, vamos a colocar aquí traducido, que es la posición inicial a la final. La pregunta es la misma, ¿sí? Desde que inició,
¿sí? Esta es la posición inicial hasta aquí que terminó, que es la posición final, ¿cierto? Entonces, ese desplazamiento, ¿cuál fue? La pregunta del millón. Entonces usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues lo que usted ya sabe es que para calcular desplazamientos se requiere simplemente coger una flecha y unir desde que empezó hasta donde terminó, ¿cierto? Entonces esa flecha debe empezar aquí y terminar acá, ¿cierto que sí? Entonces esa flecha empieza aquí y termina acá. Entonces ese es nuestro vector de desplazamiento. Lo vamos a llamar aquí, como dije antes, triangulito X y F, ¿no? Ese desplazamiento es lo que buscamos en la medida. Como vemos, es claro la forma que vamos a hacer. Nos quedó siendo un vector vertical, ¿cierto? Como es un vector vertical, pues vamos a proceder a aplicar la regla que conocemos. En estos casos de planos, siempre, pues digamos, es bueno que tengamos en cuenta el sentido. Cuando es hacia abajo, es negativo. Óigase bien, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo, ¿sí? A la derecha es positivo y a la izquierda viene siendo negativo, tal como usted sabe con el plano cartesiano. Entonces, como es hacia abajo, es un desplazamiento negativo, ¿no? Entonces nosotros tenemos desde esta posición que tenemos aquí, vamos a colocar aquí desplazamiento IF es igual a la posición final menos la posición inicial, ¿cierto? Que esa es la fórmula que conocemos para calcular el desplazamiento. Entonces la posición final está a ¿cuántos metros? Vamos a ver, sería de esta posición que está aquí, de aquí a acá, ¿cuánto tenemos? Tenemos 30 metros, ¿cierto? De aquí tenemos 10 metros, tenemos 40 metros, pero ojo, entonces es 40 metros acá abajito, ¿no? Entonces nosotros vemos que es un desplazamiento, una posición de menos 40 metros porque está abajo. O si usted desea, no se complique la vida, ¿sí? Y bueno, lo que yo pretendo aquí es que ustedes cuando trabajen con el plano, lo hagan de una manera más práctica, ¿sí? Es decir, que no se pongan tanto en esta fórmula, porque ustedes ya las medidas las conocen, ¿cierto? Ya las medidas las conocemos. Entonces, no sería como que muy prudente utilizar esta formulita, sino que vamos directamente a tener en cuenta si va hacia abajo, si va hacia arriba, si va a la derecha o si va a la izquierda, y sumar las distancias o lo que tengamos que hacer. En este caso, sumar 30 más 10, ¿queda cuánto? 40. Entonces vemos que son 40 metros, pero dirigido ¿para dónde? Para abajo. Entonces la respuesta de todo esto viene siendo igual a menos 40 metros. Bien, sin utilizar esta formulita, así que voy a tener que tacharla porque de pronto ustedes vayan a confundirse las cosas, ¿ves? Entonces aquí aclaro, el desplazamiento de la IAF es igual a 40 metros, ¿sí? Pero negativo. ¿De dónde sale eso? Sale de aquí, de que el desplazamiento de la posición inicial a la posición final es igual a ¿cuánto? A los 30 metros que están aquí, más los 10 metros que están allí, ¿sí? Pero, ojo, ese resultado debe ser de signo negativo. Entonces, ese desplazamiento sería 40 metros, pero negativo. Eso lo colocamos después. Reitero, no, en esta cuestión de planos, pues no es conveniente, ya que no tenemos o sea, si no tienes las posiciones, lo tienes que hacer así. Si tuvieras las posiciones, pues lo haríamos de esta forma como teníamos acá. Bien, entonces eso es lo que quiero pues agregar para que vayamos poco a poco mejorando en esto. Repito, entonces, ya saben, cuando es desplazamiento tengan en cuenta si es hacia arriba o hacia abajo, así que ojo con este pequeño detalle que les puse acá. Bueno, y entonces, ¿cuál sería la parte B? Que es el espacio recorrido. Que sería, ¿cuál? Sería tomar en cuenta todo esto, ¿sí? Desde que inició
y todo lo que es la trayectoria, ¿sí? Entonces vemos que es la medida de la trayectoria, ¿sí? Todo con signo positivo, siempre, aunque vaya para abajo. Entonces, este espacio recorrido, como ven, el espacio total recorrido debe ser igual a ¿qué? Veamos. Ahora hay que sumar los 20 metros, más los 30 metros, más los otros 20 metros, ¿sí? Porque hizo por aquí, iba por aquí, pues esta es su trayectoria. Luego bajó por acá, luego cogió por aquí así, y luego bajó por aquí así. Entonces hay que sumar 20 metros, más sumar los 30 metros que bajó por aquí así, más estos 20 metros que cogió por acá para la izquierda, más unos 10 metros que bajó por aquí así. Entonces tenemos que el espacio total recorrido sería de 20 más 30, 50, más 20, 70, más 10, 80 metros. Ahí tenemos entonces lo que es el espacio total recorrido y lo que es el desplazamiento total recorrido. Entonces son diferentes, fíjense. Entonces esta es la forma como se calcula en el plano. Bueno, en otra grabación vamos a tomar en cuenta el caso cuando sea vector desplazamiento oblicuo. ¿Listo? Entonces dejemos hasta aquí esta grabación.